verso 3 en adelante. Dice la gloriosa palabra del Señor: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vamos a orar. Gloria al nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, poderoso Dios, en esa noche estamos, Señor, delante de ti, dándote gracias por tu amor, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tus bondades. Gracias por esta salvación tan grande que nos has dado. Hoy te pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, que nos reveles tu palabra gloriosa. Tú eres el dador de todo conocimiento, de toda sabiduría, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu, maravilloso Dios, en esta hora. Ministra, Señor, esas vidas en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos. Que la unción de tu Santo Espíritu, Señor, pueda fluir, maravilloso Dios, y obre salvación, vida eterna. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo de Dios, sé bienvenido esta noche a este lugar. Llena este lugar con tu gloriosa presencia. Fluye, Señor, en esta hora. Glorifícate, salvando, maravilloso Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos en esta hora. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a ser breves con la meditación de la palabra del Señor en esta noche. Gloria al nombre de Jesús. En ese precioso pasaje que hemos leído del libro de Juan, capítulo 3. Este es un pasaje maravilloso que la mayoría de los que hemos venido a Cristo Jesús, cuando lo leímos por primera vez, nos maravillamos realmente de lo que Dios hace en la vida del ser humano. Gloria a Jesús. Yo prediqué en este pasaje hace como unos 13 años, quizás la primera vez que tuve el privilegio de predicar la palabra del Señor, y fue en una de las iglesias de Asamblea de Dios, allá en El Salvador, en la colonia de Nicaragua, donde Dios se reveló a mi vida, bendito sea el nombre de Jesús, y a través de este pasaje me ministró poderosamente para que me diera cuenta de que Dios es un Dios de amor y misericordia, y Él obra en el corazón del ser humano una obra gloriosa que no se puede comprender sino solamente cuando sea experimentado. Dice la palabra del Señor, libro de Juan, capítulo 3, del verso 1 en adelante. El tema es Jesús y Nicodemo, el nuevo nacimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este no era un hombre común y corriente, sino que era un príncipe de Israel. Bendito sea el nombre de Jesús. Era, dice, un principal entre los judíos. Entonces, siendo un hombre instruido, un hombre preparado, alguien que había estudiado la Torá, el Antiguo Testamento, sabía de que la Escritura hablaba acerca del Hijo de Dios, acerca del Mesías, acerca de el que quita el pecado del mundo,
acerca de Jesucristo, ese de cual la Escritura hablaba de que Dios iba a levantar del pueblo de Israel, así como levantó a Moisés, a un profeta, y él les había dicho que todo el que no escuchara a este profeta sería desarraigado del pueblo. Bendito sea el nombre de Jesús. Lo dice la palabra del Señor. Había dice un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino, dice, a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Bendito sea el nombre de Jesús. Ya Nicodemo se había dado cuenta de que Jesucristo no era un hombre común y corriente, no era un rabino como todos, sino que era alguien verdaderamente que tenía la unción, el poder de Dios para obrar milagros, sanidades, para resucitar muertos. Y por eso viene delante de él y le dice: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. El interés de Cristo no era de que Nicodemo realmente pudiera ser apartada su mirada acerca de lo que Jesucristo podía hacer, sino que realmente quería que comprendiera de que Él era el único que podía obrar en el corazón del ser humano de una manera tal que nadie lo podía hacer. Por eso le dice, respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La Escritura dice que el hombre natural no puede comprender las cosas espirituales, porque éstas se han de discernir o se han de comprender espiritualmente. Por eso vamos a ver al hombre natural leyendo la Escritura sin poder entender, porque no es sino hasta que Dios en su grande misericordia ha obrado ese milagro de nuevo nacimiento, que el Espíritu Santo de Dios, que es el que escribió esta palabra, se la pueda revelar al ser humano. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego viene Jesús y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por el vientre de su madre y oler nacer? La observación que hacía Nicodemo no era una reflexión que rayara en ignorancia, sino que era la reflexión de un hombre natural, bendito sea el nombre de Jesús, alguien que solamente sabía que existía una manera de nacer, bendito sea el nombre de Jesús, pero no sabía que era posible que Dios obrara un milagro en el corazón del ser humano para que pudiéramos experimentar un nuevo nacimiento, bendito sea el nombre de Jesús, y la verdad de Dios pudiera ser revelada en nuestras vidas, y la verdad de Cristo pudiera ser la verdad más grande en cada uno de nosotros, bendito sea el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Solo hay una manera de nacer, y es a través de la palabra de Dios y a través de su Santo Espíritu que obre el corazón del ser humano. Pero es necesario que el hombre que vive sin Dios, sin esperanza, se exponga a esta palabra, porque la Escritura dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús.
Esta palabra es viva, es poderosa y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra el alma, los tuétanos y discierne las intenciones del corazón. Todos y cada uno de aquellos que alguna vez se han expuesto a la palabra de Dios, ella no ha dejado de obrar nunca en el corazón del ser humano. Bendito sea el nombre de Jesús, porque esta palabra es viva, poderosa. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua es la palabra, Dios es el nombre de Jesús. Y el Espíritu es el Espíritu Santo de Dios, el cual obra ese milagro en el corazón del ser humano. Bendito sea el nombre de Jesús, para que pueda pasar de muerte a vida, para que la verdad de Dios pueda ser manifestada. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando venimos a este mundo, bendito sea el nombre de Jesús, éramos nacidos de carne, engendrados a través de sangre y voluntad de varón, como herencia de nuestros padres naturales. Pero aquí nos está hablando de un nacimiento, bendito sea el nombre de Jesús, que solamente Dios, en su grande amor y misericordia, obra en el corazón del ser humano. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios: lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles el que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. Dios se lo ve. La gente puede ver a alguien caminando en la calle, Dios al nombre de Jesús, y creer que es una persona común y corriente, que es un ser humano como todos. Dios al nombre de Jesús. Pero si Dios ya ha obrado en el corazón de esa persona el milagro del nuevo nacimiento, Dios al nombre de Jesús, esa es una nueva criatura, ese es un hijo de Dios, ese es alguien que se ha lavado con la sangre del Cordero, ese es alguien a quien Dios le ha dado de beber de su Santo Espíritu. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces dice la palabra del Señor: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Dios se lo ve. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís de su testimonio. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahí estaba Nicodemo delante del Señor Jesucristo. Había venido a decirle: Rabí, que quiere decir maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces y no está Dios con él. Pero en el corazón de Nicodemo había una inquietud más grande, y era el de ver que Jesucristo no era un hombre común y corriente, sino que era alguien verdaderamente que la gracia de Dios así había sido derramada sobre su vida. Era alguien que tenía el espíritu de poder, espíritu de santidad, y por el poder de Dios él podía obrar cosas que nadie más podía hacer. Dios al nombre de Jesús. Nicodemo estaba acostumbrado a rodearse de los hombres de las sinagogas, de la gente que estaba ahí, que eran de los del sumo sacerdote, y aunque usaban un talid, gloria al nombre de Jesús, y aunque sus flecos colgaran, no emanaba el poder que emanaba de Cristo. Dios al nombre de Jesús, no solo para subsanar las necesidades humanas, sino para obrar el milagro del nuevo nacimiento y aquellos que creían en él como el Hijo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor: respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijeren las celestiales? Nadie subió al cielo
sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios al nombre de Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios al nombre de Jesús. Jesucristo lleva a Nicodemo a un punto en el cual él, que era un estudioso de la palabra de Dios, sabía que el Antiguo Testamento hablaba precisamente del pasaje en el cual Dios, debido al pecado del pueblo de Israel, les envía las serpientes ardientes, y cuando ellos eran picados, dice la Escritura que morían irremisiblemente, porque la picada de la serpiente es un símbolo del pecado que impera el ser humano. Dios al nombre de Jesús. Y cuando el pueblo clamaba, vino Moisés delante de Dios a pedirle misericordia. Y Dios mandó a Moisés que levantara una serpiente de bronce, gloria a Dios, en medio del campamento, y le dijo: todo aquel que se ha picado por las serpientes ardientes y vea esa serpiente levantada en medio del campamento, será sanado. Dios al nombre de Jesús. Esa serpiente es un símbolo de Cristo. Dios al nombre de Jesús. Hoy todo aquel, Dios al nombre de Jesús, que ha sido picado, mordido por la serpiente del pecado, y mira hacia Cristo en esa cruz, Dios al nombre de Jesús, y hace suyo el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Gloria al nombre de Jesús. No muere en sus delitos y pecados, sino que Dios en su misericordia le da la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. El problema es que el hombre quiere justificarse delante de Dios a través de sus propios medios, a través de su propio esfuerzo, queriendo ser un poco bueno, cuando la Escritura dice que toda la justicia del hombre para Dios es como trapo de inmundicia, y lo más sublime para el hombre es abominable para Dios, porque solamente hay uno que es santo, sublime, y a Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios al nombre de Jesús, el único que pagó el precio en esa cruz, para que todo aquel que mira esa cruz y haga suyo el sacrificio, gloria al nombre de Jesús, sea perdonado y salvado por el amor y la misericordia de Dios. Dios al nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor para concluir: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Le está hablando de que era necesario que Él muriera y fuera levantado en esa cruz, gloria al nombre de Jesús, para que todo aquel, dijo, que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De Dios al nombre de Jesús. El amor y la misericordia de Dios sigue siendo derramado sobre cada ser humano, para que vea lo que realmente Jesucristo ha hecho. Nadie más puede salvar al hombre, gloria al nombre de Jesús, sino solamente Jesucristo nuestro Señor, a través del sacrificio glorioso que hizo en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Dice para concluir, gloria al nombre de Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario lo hizo para toda la humanidad. Bendito sea el nombre del Señor. No lo hizo para algunos pocos, pero el hombre desgraciadamente va de este mundo sin Dios, sin esperanza, a una condenación eterna, porque no quiere volver su mirada al Hijo de Dios. Dios al nombre de Jesús, cuando es el único que puede realmente salvar el alma del ser humano. Gloria al nombre de Jesús, porque Dios creó al ser humano eterno. Gloria al nombre de Jesús. Y es aquí donde cada quien decide realmente a dónde va a pasar su eternidad: si al lado de Dios y de Cristo, o al lado de Satanás, el diablo, en el lago de fuego. Dios al nombre de Jesús. Nos dice la palabra del Señor: porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, dice, que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
el mundo sea salvo por él. Jesucristo no vino a condenarnos, gloria al nombre de Jesús, sino que dice la Escritura, para que el que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gloria al nombre de Jesús. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El pecado por el cual el ser humano se pierde, se va a condenación sin Dios, sin esperanza, no es porque haya matado, no es porque haya robado, no es porque haya violado, no es porque haya hecho tanta atrocidad, sino porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios al nombre de Jesús. El pecado de la incredulidad del ser humano es lo que está llevando a millones de almas al infierno. Gloria a Jesús. Pero todavía es tiempo de que el hombre en estos últimos tiempos vuelva su mirada a Cristo y le reciba como su Señor y Salvador. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, en esta noche estamos, Señor, delante de ti para darte gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tus bondades. Gracias por esta salvación tan grande que nos has dado. Gracias, maravilloso Dios, por ese sacrificio glorioso que hiciste en esa cruz. Gracias, Señor, por cada gota de tu sangre gloriosa derramada en esa cruz, la cual nos limpia de todo pecado y nos hace justos y aceptos delante de Dios. Gracias, maravilloso Jesús, en esta noche. Gracias, precioso Dios. Gracias por tu grande amor y misericordia para con nosotros. Bendito sea tu santo nombre, maravilloso Señor. Tú que estás ahí en casa y no has hecho un compromiso real con Cristo, puedes venir en esta hora delante de Él y decirle: Padre, confieso que soy un pecador, creo en Cristo Jesús, que es tu Hijo amado, que vino a este mundo, que dio su vida por amor a mi alma. Pues le confieso y le recibo como mi Señor y Salvador. Recuerda lo que dice en el libro de Romanos, capítulo 10, verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que vieres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Dios al nombre de Jesús. El Evangelio no es de creer teóricamente la palabra a nivel del intelecto, sino que esta palabra se pueda hacer vida en el corazón del ser humano. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea tu santo nombre, maravilloso Dios. Oh, te adoramos, Jesús, en esta hora. Te adoramos, Jesús. Amén. Gloria a tu santo nombre, maravilloso.